sesión hablaremos sobre comercio internacional. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar sobre 3 elementos fundamentales del comercio internacional. En primer lugar, hablaremos sobre sus fundamentos. Vamos a ver qué es la ventaja absoluta contra la ventaja comparativa. En segundo lugar, hablaremos sobre las doctrinas de pensamiento económico vinculadas al comercio internacional, que son el libre comercio o libre cambio y el proteccionismo. Y por último, en un tercer momento, hablaremos de los instrumentos en los que se basa el comercio internacional. Primero definiremos lo que es comercio internacional. El comercio internacional no es otra cosa más que el intercambio que hay entre 2 o más países o bloques de países o regiones de bienes y servicios. Eso es lo que entendemos por comercio internacional. Ahora, ¿cómo explicamos las razones en las que se fundamenta el intercambio entre países? Veremos esta primera parte. Hablaremos sobre los fundamentos del comercio internacional. Veremos la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. En primer lugar, hablaremos sobre la teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta fue un término acuñado por Adam Smith. En este caso se habla de que esta ventaja proviene de aquella dotación o de aquella grupo de factores o recursos que la naturaleza le dotó a algún país. En este caso, entonces, consiste en producir aquello en lo que soy que tengo que utilizar menos recursos para producirlo, porque esa dotación de recursos la tiene el país. Entonces estaríamos hablando del caso del petróleo, del caso del algodón, del caso del maíz, y por tanto Adam Smith decía que un país debía comprarle a otro país mercancías en donde tenía una desventaja absoluta y por el contrario exportar o vender a aquellos productos en donde contaba con una ventaja absoluta. Años más tarde, David Ricardo, a quien vemos en la imagen, acuñó el término de ventaja comparativa. En este caso se refiere a la eficiencia con la que un país logra producir determinados bienes. Por tanto, esta se basa en mayor especialización y en menores costos de producción. Por tanto, está basada en economías de escala y juega un papel fundamental en este sentido la tecnología. David Ricardo decía que, por tanto, un país debía comprar aquellas mercancías en donde tenía una desventaja comparativa y exportar aquellas en donde tenía una ventaja comparativa. Veamos ahora las doctrinas del pensamiento económico. Veamos en qué doctrinas se respalda el intercambio entre los países. Estas dos corrientes son el libre comercio y el proteccionismo. En este sentido, entonces, hablaremos de estas dos doctrinas. En primer lugar, el libre cambio se refiere a aquella condición en la cual los países dejan que libremente fluyan los bienes y servicios entre los países y se busca por todos los medios eliminar todo tipo de restricciones que pudieran evitar este libre flujo de mercancías. En este caso estamos hablando de que sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Por el lado del proteccionismo vamos a ver que se trata de imponer tarifas o cuotas que restrinjan el libre flujo de mercancías entre los países, y estamos hablando de autores como Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Pablo González Casanova, todos ellos latinoamericanos. Veamos ahora cuáles son los instrumentos en que se apoya el intercambio entre países. Hablemos sobre la balanza de pagos y sobre el mercado de divisas. En primer lugar, ¿qué entendemos por mercado de divisas? Bueno, pues es un mercado en donde hay tanto oferentes como demandantes. Es un mercado que está conformado por una infraestructura que permite el intercambio de divisas. Las divisas no es otra cosa más que monedas extranjeras en manos de un extranjero. En este caso, este mercado de divisas existe para fomentar el intercambio comercial entre países, ayuda a que la gente pueda viajar de un país a otro y, por supuesto, porque se demandan bienes y servicios y también capitales financieros.
En este sentido, existen dos regímenes cambiarios vinculados con el mercado de divisas, es decir, los regímenes cambiarios se relacionan con la intervención que tiene el Banco Central en cada uno de los países en la fijación del tipo de cambio. El tipo de cambio no es otra cosa más que el precio de una moneda en términos de otra. En este caso, los dos regímenes cambiarios más importantes son el régimen de tipo de cambio fijo y el régimen de tipo de cambio flexible. El primero se recomienda para economías cerradas, es decir, con poco comercio internacional o en donde la economía está centralmente planificada. En este caso, la institución gubernamental central, el Banco Central del país, va a definir, va a fijar el precio de su moneda frente a otras monedas. Ejemplos pudiera ser el caso del yuan chino y del peso cubano. Son dos ejemplos de un régimen de tipo de cambio fijo. Tiene algunos inconvenientes, entre ellos está que se utilizan grandes cantidades de las reservas internacionales para mantenerlo a cierto nivel. Y el régimen de tipo de cambio flexible, en donde se deja libre juego de la oferta y la demanda y por tanto se determina el tipo de cambio a través del mercado. En este caso tiene algunas variantes. Una de las variantes es la intervención o flotación sucia, como el caso de México, en donde el Banco Central interviene cuando lo requiere o cuando considera que es necesario. En el caso de la balanza de pagos, bueno, vamos a ver que es la principal herramienta que se utiliza dentro del comercio internacional. ¿Por qué? Porque es un documento contable en donde se van a resumir, en donde se van a concentrar todas las transacciones económicas que un país tiene con el resto del mundo. En este caso estamos hablando de importación y exportación de bienes y servicios, estamos hablando del movimiento de activos físicos y de capitales, es decir, estamos hablando de entrada y salida de dinero por concepto de inversión extranjera directa, indirecta, préstamos, deuda, llegada de remesas familiares, y todo esto se hace para un periodo que generalmente es un año. La balanza de pagos a grandes rasgos está constituida por dos cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. En ambas cuentas, las entradas de divisa, de moneda extranjera, se registran con signo positivo y todas las salidas con signo negativo. En la cuenta corriente va a contar con una balanza comercial en donde se registran importaciones y exportaciones exclusivamente de bienes, es decir, tangibles, mientras que en la balanza de servicios se van a registrar tanto los servicios financieros como no financieros. Y en la cuenta de capitales se va a registrar tanto activos financieros como activos reales. La diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta de capitales, entradas y salidas de estas dos cuentas, va a darnos por resultado el saldo de la balanza de pagos y por tanto ahí se va a reflejar en el aumento o disminución de las reservas internacionales. Además cuenta con un renglón de errores y omisiones. Eso es todo. Muchas gracias.